El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Luego de la fase de exploración, el pasado martes se anunció oficialmente el inicio de un nuevo proceso de paz en Colombia. Se negociará en medio de la guerra y la agenda se centrará en 5 puntos: tierra y desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. La segunda fase, que se realizará en Oslo, Noruega, arrancará durante la primera quincena de octubre. Continuará en Cuba y consistirá en la negociación de los puntos y la firma de acuerdos. La tercera fase será la implementación de los puntos consensuados y firmados. Para dialogar y llegar a acuerdos se redactaron 10 reglas. Las más importantes son que solo se firmará el acuerdo cuando se hayan evacuado todos los puntos. Podrán participar hasta 10 personas por delegación y cada parte podrá recibir propuestas ciudadanas y hacer consultas. Así, se espera ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. Me parece que el gobierno está bien intencionado y los grupos armados también tienen buena voluntad política. Pues uno no sabe si sea lo realmente sincero o no, o si sea de parte real del gobierno de querer hacer la paz. Espero que, desmontado toda esta parafernalia de la guerra, logremos de verdad que la educación sea el paso hacia un país de progreso. Un país donde el dinero de la guerra se vuelque en educación y en bienestar para los colombianos. Realmente hay que esperar, realmente a ver qué va a pasar, a ver si es todo cierto, eso tan bonito que se está escuchando. Bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el proceso de paz. Creo que es la noticia que tendremos que venir desarrollando por mucho tiempo, porque es el interés de los colombianos que se llegue a la consolidación de la paz en todo el territorio nacional. Ya conocemos el nombre de los negociadores por parte del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, pero se han presentado muchas discusiones frente a lo que esos negociadores por parte de las FARC han manifestado sobre temas cruciales, el tema del narcotráfico y el tema de los secuestrados. Hay quienes manifiestan que las FARC empezaron con pie izquierdo el proceso de negociación porque le están diciendo mentiras a los colombianos al decir que no se financian con el narcotráfico y que tampoco tienen secuestrados. Para hablar sobre este tema está con nosotros Camilo González Pozo, él es director de Indepaz. Mil gracias por acompañarnos esta mañana. Muy complacido, como siempre, de estar acá. Camilo, ¿cómo se entiende la versión que dan las FARC cuando presentan a los negociadores para sentarse en la mesa de diálogos con el gobierno nacional en estos dos temas cruciales? Uno, que no se financian a través del narcotráfico, y dos, que no tienen secuestrados, que ha levantado mucha controversia porque los familiares de los secuestrados hoy dicen, bueno, ¿y dónde están mis seres queridos? Bueno, el tema de narcotráfico y de acuerdos de política en materia de narcotráfico está en la agenda, y durante estos meses tendrán que discutir cosas precisas, compromisos, de modo que pues hay que distinguir eso de las consideraciones de qué hacen las FARC frente al narcotráfico. Si las FARC dijeran, o sus comandantes dijeran en La Habana, nosotros somos narcotraficantes, pues estarían implicándose y candidatizándose para la extradición. Entonces no podemos esperar, es un poquito ingenuo, de que comiencen unas negociaciones pidiendo que los extraditen. Ahora, por supuesto que las FARC han utilizado la cadena del narcotráfico en algunos de sus puntos, con el gramaje, con extorsión a narcotraficantes, con cobro por el cuidado de laboratorios, y han utilizado eso como fuente de recursos. Eso ha sido constatado y a lo largo pues, de muchísimos años. Ahora, la pregunta es si eso los califica como narcotraficantes o como guerrilleros que utilizan negocios de todo tipo, también asaltan bancos, sí, ¿no? Y no podríamos decir que la esencia de las FARC entonces es ser asaltantes de bancos. Hay que entender esa discusión política que hay alrededor del tema. Lo que sí es un absurdo es desconocer
que las FARC han tenido financiación de algunos de los elementos de la cadena de narcotráfico. Y frente al tema de los secuestrados, Camilo. Sobre los secuestrados, hay que leer lo que dijeron. Ellos han dicho que han suspendido los secuestros. Y en relación a eso, pues es algo que el gobierno también ha constatado, que hay una orden expresa, una determinación de los altos mandos de las FARC para suspender cualquier secuestro extorsivo, y alrededor de este punto hay una reiteración de la decisión. La otra pregunta es si todavía hay secuestrados en su poder. Sí. ¿No? Y alrededor de eso, muchos familiares, con justa razón, están reclamando por sus seres queridos que han venido negociando su liberación por gente que se ha reclamado de las FARC. Entonces, eso yo creo que tiene que ser aclarado, tiene que darle satisfacción a las familias, y si hay un frente que no ha cumplido las órdenes, pues tiene que exponerse al escarnio público y ojalá clarificaciones rápidas de los líderes de las FARC. Porque si no se liberan a los que habían secuestrado antes de la orden, sí, pues la sociedad no va a entender cuál es la sinceridad de las negociaciones. ¿El proceso está iniciando en un escenario de verdad, de transparencia entre las dos partes? Pues la verdad es que en medio de la guerra, la verdad sufre siempre sus tropezones. ¿De qué verdad estamos hablando? Porque la guerra es el engaño. Y aquí tenemos unas conversaciones en medio de hostilidades y unos anuncios terribles de que las hostilidades van a ser todavía mucho mayores. Y cuando se dice hostilidades mucho mayores no significa combates entre ejército y guerrilla y ejército. En esto sufre la población civil. Entonces, por eso la verdad es precaria mientras no cesen definitivamente las hostilidades. Sí, estamos viendo unas FARC totalmente diferentes a las que vimos en el Caguán. Pues yo creo que el hecho más interesante de lo que se ve en el acuerdo base y en lo que ha pasado es un cambio sustancial en el discurso de las FARC sobre las condiciones para la paz. En el Caguán, ¿qué dijeron? Tenemos que hacer la nueva Colombia. Y presentaron un programa largo de reformas, transformaciones económicas, sociales, políticas, para que en la mesa se buscara un acuerdo y saliera de allí diseñados los elementos fundamentales del nuevo país. Ahora lo que se acuerda es una agenda corta, donde los puntos de mayor impacto general para toda la población pues son el agrario y el de garantías políticas. Quiere decir que las pretensiones no son transformar el país en la mesa de negociaciones, y hacen una distinción entre el pacto final del conflicto armado del proceso de construcción de paz que le pertenece a toda la sociedad. La mesa tiene unos capítulos para negociar, pero no van a negociar la sociedad. Entonces ese es el reconocimiento de que hay unas limitaciones de representatividad y unas limitaciones en correlación de fuerzas. Entonces esos son los cambios fundamentales que yo creo que el proceso se ha iniciado con pie derecho. Pueden haber tropezoncitos, sí, claro, ¿no? Y el pie derecho está en el acuerdo base. El acuerdo base es muy importante y por eso no nos podemos dejar perder en la plataforma, en la agitación, en el discurso, Timochenko, ¿no? Entonces hay gente que se molesta, ya están echando cuentos, o los enredos alrededor de si todavía tienen o no tienen secuestrados, o si ellos se autoincriminan o no con el narcotráfico. No podemos perder la perspectiva de conjunto, y la perspectiva de conjunto es que estas FARC son distintas a las de hace 10 años. Efectivamente tienen un discurso diferente, son más realistas en cuanto a qué se puede negociar, son conscientes de una correlación de fuerzas donde ya no pueden aspirar a tomar el poder, sí. Pero yo le quiero decir algo más. Las FARC han asimilado no solo que no pueden tomar el poder por las armas, sino que la prolongación de la guerra corre ahora en su contra. Ese es el elemento que me parece más importante en ese aspecto militar, que explica algunas de las cosas del contexto general de la negociación. Una pausa y ya regresamos en Contrastes.
La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía analizando con el director de Indepaz, Camilo González Pozo, la participación de la sociedad civil, leyendo un poco el discurso de las FARC cuando presentaron a sus negociadores oficiales que se van a sentar en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Y precisamente, Camilo, ¿cuál es la participación de la sociedad civil? Este es un esquema de diálogo bilateral, directo, en el exterior, en esta fase, y no tiene una consideración de participación en la mesa o una participación importante de la sociedad civil. Esto, incluso el carácter de la agenda. A mí me parece que hay una diferencia entre lo que se va a pactar, que es el cese de hostilidades y la terminación del conflicto armado, y lo que es la construcción de paz. La construcción de paz son las transformaciones para tener una sociedad democrática, incluyente, equitativa, todas esas características de justicia social. Eso no se va a pactar en la mesa. Eso nos toca a los ciudadanos comunes y corrientes en los escenarios de construcción de paz de la ciudadanía, trabajar porque la paz no se quede en lo que van a pactar en La Habana. En La Habana van a pactar la terminación del conflicto, pero la paz hay que seguirla construyendo. Ahora, el esquema, hay una preocupación, y es que entre menos participación, menos legitimidad. Sí. Entonces, voy a ponerle un caso, el tema agrario. ¿Qué van a pactar en el tema agrario? ¿Van a pactarle las reivindicaciones a los indígenas sin consulta previa, sin participación a los campesinos? ¿Delegarán y a través de qué forma los campesinos colombianos y toda la población interesada en lo rural, los empresarios y todo el mundo, le van a delegar a esa mesa que hagan la nueva normatividad en materia agraria? Son interrogantes. Entonces eso nos lleva a que esa mesa con participación limitada tendrá también legitimidad limitada. Y por lo tanto tendrá que devolverle a la sociedad el trámite y el alcance mayor de las reformas en materia rural. Entonces, esos son los riesgos de los límites. ¿Cómo se haría ese ejercicio? Porque entonces eso va a ser más dispendioso, más tiempo para que el proceso, por ejemplo, el tema de lo que se llama la reforma agraria, el tema de la restitución y demás, es un tema absolutamente crucial en este momento para todos los colombianos. Sí, creo que tiene que desarrollarse un doble proceso. Uno son las consultas puntuales que hará la mesa bilateral con sectores de la sociedad. Yo me imagino que convocarán en La Habana una reunión de representantes de las organizaciones campesinas, que serán también un grupo de representantes, no todas, tendrán que hablar con los empresarios, porque pues, es que esta sociedad es plural, es compleja, ¿no es cierto? Entonces sería el otro aspecto. Pero eso son consultas. Pero paralelamente con eso tiene que funcionar la mesa de la sociedad civil, donde saldrán ideas, unas para La Habana, sí, otras para el Congreso de la República y otras para la movilización social, ¿no? Es decir, la construcción de una nueva ruralidad en Colombia o la posibilidad de una reforma agraria no cabe en la mesa de La Habana. No sale de la mesa de La Habana. En La Habana saldrá una parte. Lo que sí puede salir de allá para la fase 3 es un procedimiento que ese sí incluya a la sociedad. Por ejemplo, que acuerden puntos claves de un proyecto de ley o de un proyecto que puede después institucionalizarse a través de un referendo o algo parecido. Son fórmulas pues, que son hipótesis, pero ¿qué significan? Que la mesa sirve para destacar puntos, para pactar unos mínimos y para trasladarle a las dinámicas de la democracia y de la participación popular las decisiones definitivas. Ese puede ser el proceso y la relación entre fase 2 y fase 3. Fase 2, que es acuerdo final, y fase 3,
procesos de legitimación y de ejecución y trámite ya de los acuerdos. Camilo, la sociedad civil que no se ve representada en esa mesa de diálogos, ¿va a presionar para tener representación? Hay diferentes grupos, por ejemplo, Piedad Córdoba, la ex senadora, ha manifestado en diferentes escenarios que sería una oportunidad que ella, además de facilitar el camino, estuviera también ahí. Hay grupos de afrocolombianos que consideran que también deberían estar ahí porque hacen parte de la voz de los colombianos y de la sociedad civil. ¿Se va a presionar para que la sociedad civil esté inmersa en esa mesa de diálogo? Pues mira, hay diferentes posiciones, pero yo creo que lo más razonable es dejar que esa mesa funcione como una mesa bilateral, que pueda hacer consultas y tener expertos o tener interrelación con grupos de interés. Pero lo que debe funcionar es otro espacio, unas mesas paralelas de la sociedad civil que hablen no solo de lo de La Habana, que ayuden con elementos, pero que no interfieran, pero que sobre todo lo que contribuyen es a diseñar por los caminos de la democracia, la movilización, la participación, la institucionalidad, todo eso, a diseñar las condiciones de una paz verdadera, sustentable, que vaya más allá incluso de la agenda de La Habana. Entonces yo creo que son dos carriles que hay que interrelacionar, pero que no tendría sentido ahora pues que todo el mundo pues para La Habana, aviones fletados, muy costoso, muy ineficiente, hacer ruido, y hay que dejar que funcione, dejar que traten, ya pactaron esa agenda, que la apliquen a fondo y al mismo tiempo tener el mensaje de que allí no termina la paz. La construcción de la paz es un proceso que nos pertenece a todos. Es que una cosa es el proceso de paz y otra la consolidación de la paz. Claro, una cosa es la terminación del conflicto y otra cosa es la construcción de la paz. Ajá. Están relacionados, pero no son lo mismo. La construcción de la paz va mucho más allá. La construcción de la paz se siembra, se cosecha, se cuida y hay compromisos necesarios, que son muchos pactos, muchos escenarios, y uno es muy importante, central, esperanzador, de que esté en La Habana. Pero no hay que poner todos los esfuerzos ni pensar que es la pelotera de la participación que vamos a hacer pues la constituyente popular en La Habana, no. Los procesos democráticos son aquí con la participación de todo el mundo en la construcción de un país en paz. Una pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Camilo, ¿cómo ve usted el grupo que consolida el gobierno nacional para ser los negociadores en esta mesa de diálogo con las FARC? Hay dos que han generado mucha controversia, son los generales Naranjo y el general Mora. Mora por sus antecedentes durante el proceso de paz en el Caguán, él se resistió profundamente a que se dialogara con la guerrilla de las FARC que tanto daño le ha hecho al gobierno nacional. ¿Cómo ve usted esa designación? Pues interesante, importante e inquietante. Esa es una delegación muy representativa de diversos sectores. Algunos dicen que falta del sector rural, ¿no? Pero el que estén los militares allí es bueno porque eso garantiza una mayor confianza y elimina ruidos que en otros procesos se han dado. Sí. Acuérdese cuando Betancourt pues, rápidamente hubo una oposición muy fuerte. Y en todos los momentos ha habido mucho ruido desde los cuarteles. Esta decisión y la gran unidad que ha mostrado... El acompañamiento de todas las fuerzas militares. Me parece que es muy importante, que va a colocar las cartas de fondo. Es que las negociaciones no se hacen entre los blanditos, las negociaciones se hacen entre los que están en las posiciones más antagónicas. Eso es lo que va a facilitar que este proceso avance. Y... por supuesto que... ¿Inquietante por qué lado? Inquietante porque pues yo escuché decir que los generales representan al estamento militar. Le responden, por supuesto, directamente. Yo creo que no, esa es una delegación del gobierno. Ajá. Lo otro sería darle al estamento militar una autonomía y un juego político o considerarlo un poder independiente que yo creo que eso es inconveniente, ¿no?
Ahora hay realidades, y es que sí tienen una dinámica, una cierta autonomía. Es bueno que estén ahora, el sector empresarial está representado a través de Villegas y me parece que General Naranjo va a contribuir mucho en varios temas, uno de ellos el tema del narcotráfico. Pues no es que sea el único tema donde él tenga experiencia, pero él tiene experiencia en eso. Y ahí está Humberto de la Calle, que es una persona con una visión jurídica, que participó en el proceso de la constituyente. Y Sergio Naranjo, que es un estratega, ¿no? Es un pensador de fondo. Yo creo que desde el punto de vista de los intereses del gobierno, de la representatividad de los matices que puedan verse desde el lado del gobierno, está bien configurado el equipo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con las FARC y, bueno, yo creo que hay esperanza de que esto funcione. Lo veo muy optimista frente a diferentes argumentos que presentan los medios de comunicación, que ese es otro tema crucial, la prudencia y el buen manejo de la información para no torpedear un proceso de paz que todos estamos esperando, pero el tema de la chiva, de adelantar información, no se había acabado de decir que era en La Habana y ya todos estaban en La Habana. Por supuesto, esa es la función informativa y social de los medios de comunicación, pero hay un compromiso muy importante para no torpedear este proceso de paz a través, o no hacerlo a través de los medios, no mediatizarlo. Sí, no. Aquí, por ejemplo, mire que después de la rueda de prensa que hizo la FARC, unos medios dijeron, mienten las FARC. Sí. Otros dijeron, arranca el proceso. No, es posible que las FARC mientan, pero ¿cuál es la esencia de lo que está pasando? Que un proceso arrancó, que necesita el respaldo de la sociedad, que es una esperanza, que es corto, que podemos darle la oportunidad a 10, 11 meses de ensayar un diálogo, una agenda que es bastante bien pensada, que esta oportunidad no se repite. Entonces, vamos a sabotearla, a estar todos los días entonces tratando de meter todos los temas de la sociedad y hacer el juicio de los juicios, o le vamos a jugar realmente a respaldar una negociación. Mucha responsabilidad de la sociedad entera, por supuesto, pero también de los medios. O le damos la chiva y el escándalo, o mesuramos. ¿Cuál es la noticia? Designaron los negociadores y el proceso arranca según la agenda, y hay inquietudes por el tema de los secuestrados y otros asuntos sobre los cuales no hay claridad, o al revés, mienten y el proceso va a fracasar. Entonces eso yo creo que es bueno que exista una responsabilidad con la paz, ¿no? Que no es, después de tanto hacer chivas, no contribuyamos a enrarecer el ambiente. Es el momento. Lo invito a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. Bueno, a mí me parece un mensaje totalmente desalentador. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, están mal asesorados. Es una pésima estrategia evadir una realidad, un dolor humano de más de 30 años de casi Colombia secuestrada. Recordemos esas primeras cifras de más de 22.000 secuestros. Hemos venido depurando las cifras y llegamos a un número de 400 y seguramente seguiremos depurando. Pero yo creo que evadir esa realidad tan dolorosa del secuestro me parece que no es la manera como debe entrar las FARC para relacionarse con el país y con las víctimas. Yo pienso que los testimonios están ahí, los hechos dolorosos están ahí, y si queremos pensar en un proceso de paz que sin duda pues ya va a iniciar, yo creo que es a través de la verdad, a través de la recontrición también, de asumir una responsabilidad por tantas situaciones tan dolorosas en el pasado y en el presente, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar en el proceso de paz, cuando ellos se reinserten en la vida civil? ¿Cómo es ese proceso que tal vez todos tenemos mucha inquietud porque lo que no queremos es que no se pague lo que se tiene que pagar, no se castigue lo que se tiene que castigar? Sí, el tema de justicia es de los más complejos en el proceso, ¿no? Cómo se va a mirar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en medio del conflicto. Sí. No solamente los que corresponden a las FARC, sino los que corresponden a otros estamentos, incluyendo agentes del Estado. Eso tiene que ser abordado con seriedad, dándole prioridad a la paz y a la reconciliación. Si esto se mira con un criterio punitivo,
simplemente de sanción, pues no vamos a tener salida para la paz. Entonces hay que saber que la paz es un interés superior y que en la relación entre justicia y paz, la justicia debe ejercerse atendiendo a los intereses superiores de la paz. Con ese concepto yo creo que podemos resolver los asuntos, pero eso quiere decir que no es el momento de las grandes penas, de ver cuánta cárcel pagan los perpetradores de crímenes atroces. Es el momento de que opere la justicia, pero sin que la justicia se convierta en un obstáculo absoluto frente a la necesidad de la paz. La prudencia, las declaraciones medidas, perfectamente justificadas por parte del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, nos indican que aprendimos del pasado. Yo pienso que las declaraciones que ha hecho el presidente Santos en esta primera semana de anuncio han sido muy ponderadas. Se ve que tiene claridad el esquema, ¿no? Hay aspectos que uno, por supuesto, no comparte, ¿no? Yo este tono de guerra tan brutal que se tiene me parece terrible, ¿no? Creo que Colombia merece que rápidamente pasemos a un cese de hostilidades, que lo abren en la mesa de negociaciones, por supuesto, que tengamos un anuncio pronto, ojalá antes de que termine la fase 2, pero por lo demás yo creo que pues ahí se nota que hay voluntad, que se va a ensayar sinceramente a la paz por parte del gobierno y se ve, como dijo el mismo gobierno, que hay una actitud proclive a tramitar los acuerdos por parte de las FARC, de modo que yo creo que ese es el hecho grueso. El hecho grueso es que estamos ante una oportunidad histórica. Eso es lo que hay que decirle a los jóvenes que ahora tienen 25, 30 años o menos y que no han presenciado todo lo que ha pasado en estos 5 décadas. Quienes hemos sido testigos de buena parte de ese proceso, sabemos lo que es de valioso que intentemos la paz. Si este proceso fracasa, nos tocará esperar 15 años. No 15 años en medio de la tranquilidad, 15 años en medio de confrontaciones, atentados, dolor, muerte, todo tipo de situaciones que Colombia no merece. ¿Puede el expresidente Álvaro Uribe convertirse en un verdadero obstáculo en la construcción de este proceso de paz? Es que lo escuchamos todos los días negándose a la posibilidad de que los colombianos tengamos oportunidad de vivir en paz, criticando todo el proceso, diciendo que las FARC no merecen estar en una mesa de diálogo y demás. Y el presidente Santos ha manifestado que es más fácil en cualquier escenario hacer la guerra que hacer la paz. Es arriesgarse a consolidar un proceso completamente diferente. ¿Puede convertirse en un verdadero obstáculo? Pues la verdad que sorprende la capacidad de alteración que tiene el doctor Uribe. Es inadmisible que tenga semejante tono radical de polarización, de exacerbar los ánimos. Yo creo que sería mucho más noble para un expresidente el tener prudencia, controlar el lenguaje, permitir que hagamos este ensayo. Él puede perfectamente ganar muchísimo. Si dice estoy en contra, pero deja que transcurra para que la prueba de los hechos a corto plazo le van a dar la razón si es que tiene tanta razón. Pero nos permite a los colombianos ensayar algo. Y no que aparezca después como saboteador, instigador de todo tipo de sabotajes de algo que este país necesita. Camilo, gracias por acompañarnos este mediodía, por contagiarnos de ese optimismo que yo creo que es fundamental en este momento, porque el anhelo y la utopía que tenemos todos los colombianos es que la paz se consolide, que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en un escenario libre, transparente y lleno de paz. Mil gracias nuevamente, nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas tardes.